Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo. Y si no has visto mi video de introducción, te dejo el enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre métodos parte 1. Comencemos. El objetivo es definir qué es un método. Explicaremos cómo usar variables globales y variables locales en un método y qué es un parámetro. En este video, métodos parte 1, definiremos qué es un método y cuál es la nomenclatura básica en un algoritmo. Hablaremos sobre las variables globales y locales y haremos una comparación entre ellas. Hablaremos sobre los diferentes tipos de parámetros y cómo se usan en un método, para finalizar con un breve resumen. Y en el video, métodos parte 2, revisaremos algunas características más especializadas de los métodos y haremos un ejemplo de métodos de acuerdo al proceso de programación. Un método es una función, módulo, segmento, rutina, subrutina o subalgoritmo que se define con el propósito de ejecutar una tarea específica, pudiendo ser llamado e invocado desde el método principal u otro método cuando se requiera. Existen dos tipos de métodos: métodos que no regresan valor y métodos que regresan valor. Por ejemplo, un algoritmo que incluye al método principal y dos métodos más. Con este ejemplo destacaremos varias características. La primera es que sin importar el número de métodos que contengan nuestros algoritmos, siempre debe existir el método principal, pues el método principal es el primer método que se ejecuta en un programa. Las instrucciones de cada método están contenidas entre método, nombre método, y fin método, nombre método. La llamada a otro método implica que el flujo de las acciones pasan al control del método que se llama y hasta que concluye el método llamado, regresa el control del flujo de las acciones al método que lo llamó. Como lo comentamos, el primer método que se ejecuta en un programa es el método principal, donde hacemos la llamada al método 2. En el método 2 hacemos la llamada al método 1. En el método 1 ejecutamos las acciones correspondientes y al concluir el método regresamos el control al método que lo llamó, es decir, al método 2. El método 2 continúa con la ejecución de las acciones y al concluir regresa el control al método que lo llamó, es decir, al método principal. El método principal concluye y con él nuestro algoritmo. En nuestro ejemplo, solo usamos métodos que no regresan valor. Se pueden declarar variables tanto en el contexto global, es decir, para todo el programa, o de manera local, es decir, para cada método. A las variables definidas en el contexto global se les llama variables globales, las cuales pueden utilizarse en cualquier método. La variable se declara fuera de cualquier método, es decir, desde cualquier método se puede leer su valor y desde cualquier método se puede modificar su valor. En nuestro ejemplo, puesto que el método cambiar asignó el valor de 20 a la variable número, este es el valor que se imprime, pues fue el último que se le asignó, aunque al inicio del método principal se le había asignado el valor de 10. Las variables locales son las que se declaran en cada método, las cuales solo pueden utilizarse en el contexto del método en que fueron definidas. A pesar que en los dos métodos se declara la variable número, solo es visible para el grupo de instrucciones que forman parte de cada método. Por eso, en el método principal se imprime el valor de 10. Variables globales versus locales. Pueden coexistir variables globales y variables locales con el mismo nombre, pero al igual que en otros casos, no hay conflicto, pues existe un nivel de precedencia. Y este nivel de precedencia es muy sencillo. Las variables locales tienen prioridad sobre las variables globales. Esto será más claro con el siguiente ejemplo. Al final se imprime 10 porque el método principal no declara número como variable local y el método cambiar sí declara número como variable local. Entonces, a la variable que afecta es a la propia y no modifica la variable global, aunque tengan el mismo nombre. Son variables diferentes. El no declarar una variable produce un error.
siempre es necesario declarar las variables que usemos a nivel global o a nivel local. Parámetros. Si analizamos un poco los conceptos de variable global y variable local, inferimos que cuando se usan variables locales, estas son independientes de las variables globales y de las variables locales de otros métodos. Pero en ocasiones puede ser necesario conectar una variable global con una variable local o bien conectar una variable local con la variable local de otro método para compartir información. Esto es posible mediante el uso de parámetros. Entonces, un parámetro es una variable utilizada para recibir información de entrada en un método. La información que es enviada desde el método invocante se conoce como argumento. Existen dos tipos de parámetros: parámetros por referencia y parámetros por valor. Parámetros por referencia. Es una variable local que se define como parámetro en el encabezado de un método y sirve para conectar con otra variable de otro método mediante el envío de su dirección de memoria. Esto significa que lo que sucede a la variable local del método llamado le sucede a la variable del método con el que fue conectado al hacer la llamada, porque utiliza la misma posición, dirección de memoria. En otras palabras, cuando usamos un parámetro por referencia, lo que se envía es la dirección de memoria donde se encuentra localizado el valor de la variable y no importa cómo lo llame el método invocado, sigue siendo la misma posición de memoria. Esto será más claro con el siguiente ejemplo. Aquí hay que destacar varias cosas. Vemos que en el método principal declaramos la variable número y posteriormente la inicializamos con el valor 10. Llamamos al método cambiar y enviamos como argumento la variable número. Pero en el método cambiar definimos en su encabezado la variable x de tipo entero, pero como tipo de parámetro por referencia. Esto lo indicamos colocando la palabra ref antes del nombre de la variable. Aquí es donde se hace la conexión entre la variable número y la variable x, pero esta conexión es a través de la dirección de memoria de la variable número. Dicho de otra forma, la variable x en realidad no es una variable diferente, simplemente es una forma diferente de llamar a la variable número en el ámbito del método cambiar. Por esta razón, cuando en el método cambiar asigna el valor de 20 a la variable x y regresa el control al método principal y se imprime el valor de la variable número, el valor que se imprime es el 20 y no el 10. Esto es más claro viendo el siguiente esquema de memoria. 1. Cuando declaramos la variable número, solamente estamos reservando el espacio de memoria, pero aún no le asignamos algún valor. 2. Asignamos el valor de 10 a la variable número, mismo que se almacena en la memoria. 3. Hacemos la llamada al método cambiar y enviamos como parámetro la variable número. 4. Como el método cambiar espera recibir un parámetro por referencia, lo que hace es referenciar su propia variable, en este caso x, a la dirección de memoria de la variable que recibe, en este caso número. 5. Se asigna el valor de 20 a la variable x y se almacena en la memoria. 6. Una vez que el control de las acciones regresa al método principal, se imprime el valor de la variable número, en este caso 20, y esta siempre será la regla de los parámetros por referencia. Cuando regresa el control al método invocante, el valor que contenga es el que modificó el método invocado. Parámetros por valor. El parámetro por valor es una variable local de un método que se define como parámetro en el encabezado de este y sirve para conectarse con otra variable de otro método mediante el envío de su valor. En el momento de hacer la llamada del método, después de lo cual ya no hay relación. De ahí en adelante, lo que sucede a la variable parámetro no afecta a la variable del método invocante. Esto será más claro con el siguiente ejemplo. Aquí hay que destacar varias cosas.
Vemos que en el método principal declaramos la variable número y posteriormente la inicializamos con el valor de 10. Llamamos al método cambiar y enviamos como argumento la variable número. Pero en el método cambiar definimos en su encabezado la variable x de tipo entero, pero como tipo de parámetro por valor. Y esto lo sabemos porque no existe ningún modificador, palabra reservada, antes del nombre de la variable, como sí sucede con los parámetros por referencia. Aquí es donde se hace la conexión entre la variable número y la variable x. Pero esta conexión es a través del valor que tiene en ese momento la variable número. Dicho de otra forma, la variable x en realidad es una variable diferente a la variable número, solamente que se inicializa con el valor de la variable número. Por esta razón, cuando en el método cambiar asigna el valor de 20 a la variable x, regresa el control al método principal y se imprime el valor de la variable número, el valor que se imprime es el 10 y no el 20. Esto es más claro viendo el siguiente esquema de memoria. 1. Cuando declaramos la variable número, solamente estamos reservando el espacio de memoria, pero aún no le asignamos algún valor. 2. Asignamos el valor de 10 a la variable número, mismo que se almacena en la memoria. 3. Hacemos la llamada al método cambiar y enviamos como parámetro la variable número. 4. Como el método cambiar espera recibir un parámetro por valor, lo que hace es crear en memoria e inicializar su propia variable, en este caso x, con el valor de la variable que recibe, en este caso número. 5. Se asigna el valor de 20 a la variable x y se almacena en la memoria. 6. Una vez que el control de las acciones regresa al método principal, se imprime el valor de la variable número, en este caso 10. Y esta siempre será la regla de los parámetros por valor. Cuando regrese el control al método invocante, el valor que contenga es el que tenía la variable antes de transferir el control a otro método. Parámetro formal y parámetro actual. Se le llama parámetro formal al definido en el método que será llamado y parámetro actual al parámetro utilizado al hacer la llamada al método. Este concepto se aplica tanto a parámetros por referencia como a los parámetros por valor. En este video de métodos parte 1, hemos visto cómo nuestros algoritmos enfocados a satisfacer una necesidad pueden ser diseñados en varias partes, en varios métodos, con el objetivo de hacerlos más fáciles de entender, más fáciles de mantener e incluso con la posibilidad de ser llamados por uno o más métodos. Esto en sí ya es una gran ventaja, pero el hecho de poder utilizar variables globales, variables locales, parámetros por referencia y parámetros por valor nos da un abanico tan grande de posibilidades como de combinaciones podamos hacer. Pero no todas estas combinaciones las podemos calificar de ser un buen diseño. Y aunque en este momento no tenemos todos los elementos para decir con mayor certeza que es un buen diseño, por el momento, siempre que use variables, prefiera las variables locales sobre las variables globales y los parámetros por valor sobre los parámetros por referencia. Con esto no quiero dar a entender que no use variables globales ni parámetros por referencia. Simplemente tómelo como una guía cuando haga sus algoritmos. La realidad es que el uso de una variable local o una variable global y el uso de un parámetro por valor o un parámetro por referencia van a estar determinados de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al entorno que esté sistematizando. Hemos concluido este video, métodos parte 1. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video, métodos parte 2. ¡Hasta pronto!